Hola, yo soy Aline Señor, soy interna de Los Cabos, estoy en un hospital en Los Cabos. Les quería hablar un poco sobre cómo es la experiencia de elegir un internado foráneo. ¿Por qué es foráneo? Bueno, pues porque yo soy de Ciudad de México, estudié en Ciudad de México y soy de la Facultad de Medicina de la UNAM. Este video, bueno, lo estoy haciendo específicamente porque he estado viendo que muchos de mis compañeros están por elegir sede de internado y pues me gustaría platicarles un poco de cómo es que yo llegué a la conclusión de que iba a elegir un internado foráneo y de por qué deberían elegir un internado foráneo, los pros y también los contras que existen al elegir un internado foráneo y que tienen que estar conscientes. Entonces, bueno, para empezar, pues obviamente yo tenía la incertidumbre de qué seres, qué me iba a tocar, todo eso, o sea, contaba con un buen promedio, pero aún así pues estaba la incertidumbre, ¿no? Como de que, pues, a dónde me voy a ir, cómo le voy a hacer, porque, o sea, la idea que yo tenía en mente era como de que, ok, me puedo quedar en Ciudad de México, pero si me toca o elijo un hospital que igual, pues, no me va a satisfacer tanto, pues mejor elijo una sede foránea. Ok, entonces vamos a empezar con hablar sobre por qué elegir una sede foránea, cómo llegar a decidir que debes elegir una sede foránea. Uno, tienes que considerar que elegir una sede foránea es depender 100% de alguien, es decir, pues alguien te tiene que apoyar para pagar renta, para pagar servicios, para pagar alimentación, para pagar pues si llegas a comprar desde trastes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tienes que tener en mente que tienes que tener un apoyo. Entonces, si eres una persona que afortunadamente cuenta con ese apoyo, considera por favor una sede foránea. Ok, ahora, tenemos que ser conscientes pues que es una etapa en la que literalmente por algo se llama internado, literalmente te internas en un hospital. Diario vas, tienes guardias, etcétera, etcétera. Claro que vas a poder salir, vas a poder convivir, vas a poder comer con tus amigos en tal día, etcétera, etcétera, lo que quieras, ¿no? Pero hay que ser conscientes de que si te vas a un internado foráneo, no vas a poder estar tan en contacto con las relaciones interpersonales o familiares que tenías antes con tu familia o con tus amigos, etcétera, 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 porque pues es un poco más difícil la comunicación. Entonces pues hay que aprender un poquito a separarse, no cortar pues lazos obviamente, pero sí a aprender y a mentalizarte de que vas a tener que separar un poquito de esa zona para poder enfocarte y aterrizarte, o sea, para empezar a convivir a donde vayas a llegar, para empezar a desarrollarte al hospital en el que vas a llegar, para empezar a establecer conexiones, relaciones, amistades, aprendizajes, etcétera, etcétera. Porque si sigues pensando y si sigue tu mente como conectada a tu casa, a tu familia, a tus amigos, vas a tener como un bloqueo. Y solamente vas a estar pensando en que los extrañas, en que estás triste, en todo eso, y pues la verdad eso no te va a funcionar, te va a detener. Entonces pues sí es un poquito como de pensar en eso, en que pues estar dispuesto, estar abierto a que vengan nuevas cosas, nuevos aprendizajes, ¿ok? Tres, hay que ser conscientes de que ya empiezas una vida independiente. O sea, elegir un internado foráneo es elegir aprender a ser independiente. ¿Por qué? Porque muchos estábamos acostumbrados, hablo por mí, a que pues tal vez en casa se solucionaban muchas cosas, pues quien nos cuidara, ¿no? Quien se hiciera cargo tal vez de nuestro hogar, ¿no? Que la luz, que el teléfono, que el gas, que la comida, que la pasta de dientes, que el papel de baño, que la ropa, que todo eso, que el jabón para la ropa, todo eso. Y ahora tú ya tienes que ser consciente de ese tipo de cosas. Pero ¿qué creen? Que no es tan difícil como parece. O sea, sí llegas cansado de tu guardia y de lo que quieras, pero también es bonito empezar a conocerte a ti mismo y a conocer cómo es que te gustan las cosas y cómo es enfrentarte a vivir solo. Cómo es que ya no puedes sobrevivir solamente de comer Maruchan y comer cereal. O sea, tienes que aprender a hacerte algo más sano, a empezar a echarle cerebro, ¿no? O sea, es un reto, o sea, es todo un reto. Entonces, pues es como un cambio de vida, un estilo de vida. Entonces, pues eso es como lo bonito de elegir un internado foráneo. Al mismo tiempo en el que estás aprendiendo cosas en un hospital, estás aprendiendo cosas de la vida. Entonces, se vuelve un año de muchísimo aprendizaje. Otra cosa, por lo que he notado, muchas sedes foráneas cuentan con menos residentes o con menos adscritos, etcétera, etcétera, a comparación de los hospitales, por ejemplo, que hay en Ciudad de México. Esto puede ser un punto bueno y un punto malo. ¿Por qué digo un punto bueno y un punto malo? Porque pues a veces tú como interno terminas haciendo trabajo que no te corresponde, como lo son pues hacer pases de visita tú solo, ¿no? Eso pues realmente no te corresponde, pero si sabes sacarle provecho, puedes aprender muchísimo. Hablo yo de mi sede. En mi sede no hay residentes más que 4 residentes de medicina interna que nada más son R1. Nada más van al R1.
Y hay unos residentes de medicina familiar, pero solamente rotan en consulta, y cuando rotan en los servicios, pues van más enfocados como hacia la consulta, no tanto como hacer el trabajo de interno, pues. Entonces, en todos los servicios, yo era como la encargada de muchas cosas, y claro que pues si te lo tomas en serio, puedes aprender muchísimo y poderle sacar mucho jugo a eso. O sea, obviamente también es un nivel de responsabilidad mayor, ¿no? Yo me sentía como muy responsable de dejarle laboratorios a los pacientes, de que estuvieran cubiertos, no sé, cruzados los paquetes regulares, que estuvieran con signos vitales estables, que estuvieran bien sus indicaciones médicas, estarlas revisando. Por ejemplo, tampoco hay residentes en urgencias, entonces pues también son muy buenas áreas de aprendizaje porque exploras al paciente desde que llega con la patología. Entonces pues también te puedes inmiscuir mucho en hacer muchos procedimientos. Si te pones vivo, pues puedes proponerte tú para hacer procedimientos pues ya un poco más complicados, como poner un catéter venoso central, hacer una toracocentesis, hacer ya cosas más grandes. En casi todas las cirugías tú eres el primer ayudante. Y pues en una sede muchísimo más grande, que tiene más residentes, que tiene estudiantes, etcétera, etcétera. Pues claro, los residentes te van a aportar muchísimo conocimiento, muchísimo conocimiento, los adscritos te van a aportar mucho conocimiento, tal vez hay sesiones generales mucho más grandes, lo reconozco, obviamente, pero de todo eso a que tú pases de ser el que ve la cirugía a ser el que sea el primer ayudante, ya es un paso muy grande. Entonces pues también ese tipo de oportunidades son únicas en un internado foráneo, y en un internado en un hospital, en una sede que tal vez no tenga tantos residentes, por ejemplo. Eso fue uno de los puntos que yo busqué para elegir mi sede de internado, o sea, una sede que no tuviera residentes, básicamente. Y también otro punto muy importante es tocar el tema de la salud mental. ¿Por qué? Porque pues vienes a enfrentarte a una serie de cambios tremendos, desde dejar tu hogar, dejar a tus amigos, dejar tus relaciones, a enfrentarte a conocer cómo es un ambiente completamente distinto tú solo, y hacerte responsable y bla, 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 tú solo. Hay muchos internos que se van como de que a dónde vive mi tía y así. Bueno, ya cambia el asunto, ¿no? Pero si te vas a enfrentarlo tú solo, es una serie de cambios muy grandes, y pues sería muy bueno que tuviéramos todos un acompañamiento, un acompañamiento, porque hay que aceptarlo. O sea, es un cambio muy grande, y si ya tienen ese acompañamiento, pues qué bueno, muy bien, ya van a saber un poco cómo enfrentar este cambio, porque es duro, no se voy a mentir. Pero pues también es muy bonito empezar a encontrarte con amistades, empezar a ser independiente, pues a ser responsable, o sea, de que claro, pues ya no tienes a tu mamá o a tu papá, a tu abuelito, tu tío, la persona que sea responsable de ti en tu casa, diciendo que tienes que llegar aquí antes de la 1. Tú ya eres responsable de saber que hasta qué hora vas a llegar a tu departamento, a tu casa que estás rentando, porque al día siguiente tienes guardia tal vez, porque al día siguiente tienes vas al hospital, etcétera, etcétera. Entonces pues tú ya eres responsable, entonces empiezas a agarrar el sentido de responsabilidad de decir, ok, sí, me estoy divirtiendo, estoy saliendo de fiesta, estoy jiji, jajaja, me voy a quedar a dormir tal vez en casa de mis amigas, lo que sea, pero mañana voy al hospital, temprano y puntual, y bien vestido, y bien bañado, y lo que sea, ¿no? Y si tenía tarea, y bien estudiado, porque ya es otro estilo de vida. No ha habido momento en el que yo haya visto que mis compañeros no hayan hecho eso. Entonces, pues, yo creo que de todos mis compañeros lo lograron aprender. Por eso es que les puedo recomendar, pues, hacer un internado foráneo. Empezando por, uno, que cuenten con el apoyo económico, porque si no, eso también va a ser una carga mental fuerte para ustedes. Dos, que tengan esas ganas como de quererse aventar el pack de aprender de la vida de adulto y al mismo tiempo aprender de la vida hospitalaria. Y que no es difícil, no es imposible, al contrario, es un reto muy bonito. 3, pues tener este acompañamiento sobre salud mental, ser conscientes. 4, saber que te la vas a pasar muy bien, o sea que pues vas a divertirte, vas a experimentar cosas buenas, siempre y cuando tengas también la actitud y la disposición de hacerlo, ¿saben? Ok, ahora, ¿cuáles son mis recomendaciones generales para hacer un internado foráneo? Pues, si van a tener roomies, por favor, busquen a personas que conozcan, que ustedes conozcan, ¿ok? ¿Por qué? Porque si se van con alguien que no conocen, pueden existir conflictivas, etcétera, etcétera, como si fueran a vivir con una persona que ya conocían desde antes, pero tal vez pueda haber un poco más de conflicto para poder arreglar estos problemas, ¿ok? O puede haber que existan algunas cosas que pues no chequen o cosas así, y pues al final del día esto les vaya a causar una complicación más grande. Entonces, definitivamente les recomiendo, si van a conseguir roomies, que sean personas que conozcan. 2, si no conocen a alguien, pues mejor vivan solos, sinceramente, y cerca de sus otros compañeros. O sea, también busquen por dónde rentaste, o por dónde van a rentar, o cosas así.
Esas son mis recomendaciones, hablando obviamente desde mi propia experiencia, porque acuérdense que todo lo que habla aquí es hablando de, y más bien todas las recomendaciones que les den es de cómo la bailaron, cómo la bailé yo, cómo la bailó aquel que les está contando, etcétera, etcétera. Ajá. Pero bueno, otra recomendación, pues que pidan información a los MIPS de las sedes que quieren. Y, por ejemplo, en la sede en la que estoy, me dijeron que era muy necesario tener carro. Y yo al principio, cuando llegué a la sede en la que estoy, yo dije, no, pues sí la armo sin carro, ¿no? No, amigos, era muy necesario tener carro y pues, como les dije, afortunadamente, pues mi familia me apoya, etcétera, etcétera, y pues pudieron mandarme mi carro, ¿no? Por ejemplo, me dijeron que las rentas eran muy caras, me dijeron que el alimento era caro, me dijeron muchas cosas muy verídicas y todo fue cierto, todo fue cierto. Vine con esa mentalidad, sabiendo eso, y lo supe. Pero, por ejemplo, hay otros lugares en donde, por ejemplo, Oaxaca, ¿no? Que he escuchado muchas opiniones que dicen, no, o sea, las rentas acá son muy baratas, la comida está muy rica, deliciosa, etcétera, etcétera. Entonces, pues, o sea, también está esa parte, o sea, investiguen mucho de los lugares a los que quisieran ir, de los lugares que quisieran conocer, estén abiertos a todas esas posibilidades. Sean muy responsables a donde quiera que vayan a ir. Claro que se van a divertir, claro, obviamente, evidentemente se van a divertir, pero pues también sean muy responsables, piensen mucho. Van a empezar a conocer un ambiente que tal vez no están muy acostumbrados o algunos sí, pero pues la mayoría no. Yo, hablando, siendo de la Facultad de Medicina de la UNAM, tuve ciertos detallitos en mi internado que en un punto no los pude resolver aquí, y hablé con mi facultad y mi facultad me apoyó. Entonces yo siempre tuve la idea como de que la facultad no me apoya. Pero creo que si hablan con la facultad, si tienen algún problema, etcétera, etcétera, y hablan con los encargados del internado, es una muy buena opción para que los apoyen. Si llegan a tener alguna dificultad en su internado foráneo, no sé cómo esté la situación pues de interno no foráneo. Aliméntense muy bien, no caigan en andar comiendo tacos y ese tipo de cosas, porque pues la alimentación, pues como ya se las había mencionado en algún video, es muy importante tanto para su salud mental como para rendir chido, o sea, andar bien, pues. Y pues les digo, ya empiezan a la vida adulta, o sea, ya pasaron, ya están brincando la cuerda hacia el otro lado. Por eso es que les podría recomendar una sede foránea. Pero sí, tenerlos conscientes de que los gastos económicos en algunas sedes son elevados, en algunos estados son elevados, en otros estados son bastante accesibles. Tenerlos conscientes de los cambios en la salud mental, los cambios en las relaciones, etcétera, etcétera. Que se cuiden mucho dentro y fuera del hospital. Ajá. Cuídense mucho de sus autoridades también, de las figuras de poder. Ya después sabrán por qué. Pero cuídense mucho de eso. Así están dispuestos a hacer realmente trabajo que tal vez como internos algunas veces no nos corresponde, como pues hacer notas de evolución, hacer algunas veces pases de visita solo, cosas de ese estilo, estar literalmente haciendo cosas como que no son tan de tu correspondencia, y no están dispuestos a hacerlo, pues no se avienten a hacerlo porque pues no lo van a disfrutar. Pero eso puede ser un área de oportunidad y pueden sacarle muchísimo jugo a eso, o sea, muchísimo, muchísimo, y pueden aprender demasiado. Ya lo he dicho en otro video, yo antes del internado, pues sí, me gustaba la carrera y todo lo que quieran, de que fisiología, bioquímica, me gusta, no. Pero hasta el internado descubrí que no me gustaba medicina. Amo medicina. Por todas las oportunidades que tuve de ser la primera en averiguar qué tiene el paciente, de ser la primera en explorarlo, de ser la primera en ir a preguntarle cosas al paciente, de ser la primera en ir a pedirle, en pensar qué laboratorios voy a pedir, que si voy a ordenar imágenes, etcétera, etcétera. Y otras pros y contras de trabajar en hospitales tal vez no tan grandes como en Ciudad de México, o que no tengan tanta tecnología, es aprender a trabajar con los recursos que tienes. Es decir, no tienes todos los laboratorios completos, no tienes todos los servicios de imagen completos en muchas sedes, en otras tal vez sí, pero en las que no, pues aprendes a trabajar con lo que tienes. Y ya aprendes a saber cuándo pedir estos laboratorios o estas imágenes o estos estudios ya más eficientes cuando verdaderamente se ocupan, y hacer las referencias oportunas a ya terceros niveles, o etcétera, etcétera. Así que pues, eso es lo que yo les podría comentar de mi internado foráneo. Si tienen otra duda, pues, o una duda más específica, pues pueden mandarme un mensaje, les voy a responder. Y hablando sobre la sede en la que estoy específicamente, me han estado mandando algunos mensajitos, creo que varios están interesados, se los voy a responder personalmente, porque bueno, eso ya creo que más que hacer un video, creo que es más como platicarlo ya aterrizado. Les deseo mucho éxito, que les vaya muy bien, aprovechen mucho el internado, es un año único, la actitud lo es todo, más que el conocimiento, lo es todo, lo cambia todo. La actitud que le pongan al internado va a definir muchísimas cosas. Entonces, no tengan miedo de que, ay, es que yo
no me acuerdo de todo y no tengan miedo de nada de eso, o sea, sí se los van a exigir y lo van a tener que estudiar y lo van a tener que repasar y así va a ser, así va a ser, no tengan miedo de eso. Siempre y cuando pongan una buena actitud de interesarse, de aprender, de preguntar, eso va a hacer la diferencia en ustedes. Así que, pues bueno, espero que haya animado a algunos de ustedes que tengan disposición a ser internado foráneo y que también, pues, yo sé que hay personas que no tienen tanta disponibilidad para salir a hacer un internado foráneo, entonces pues que empecemos a darle esa oportunidad a esas personas de que se queden pues tal vez en su ciudad, etcétera, etcétera. Tal vez tienen situaciones que no pueden o que no los dejan moverse en ese año. Muchas gracias.